Si usted tiene o ha tenido hipoteca con cláusula suelo, debe saber que una sentencia judicial abre la puerta a poder reclamar no solo lo cobrado de forma indebida desde 2013, sino desde el momento de la firma del crédito que puede haber tenido lugar muchos años antes. Las cláusulas suelo eran frecuentes en créditos hipotecarios, muchas veces sin que el firmante tuviera claro en qué consistían. Por eso el Tribunal Supremo declaró nulas en 2013 aquellas que no se hubieran explicado con suficiente claridad, obligando a devolver lo indebidamente cobrado. Ahora una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid abre la puerta a reclamar incluso lo derivado de créditos anteriores a ese año, aunque ya se hubiese juzgado. Pues esto abre un escenario judicial distinto que nos va a explicar Carolina García, que es abogada experta en derecho bancario. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué escenario es el que se abre ahora? Realmente en Canarias no tiene tanta repercusión porque recordarán los afectados que Tenerife precisamente fue de las provincias pioneras en dar la retroactividad íntegra ya desde el año 2015. Con lo cual realmente se abre un escenario nuevo, sobre todo en la provincia de Madrid, en el que esos afectados que hubieran ya tenido un procedimiento en el que les hubieran condenado solo a la devolución desde 2013, pues pueden iniciar un nuevo procedimiento y reclamarlo todo. Digamos que lo novedoso es el hecho de que ahora se puede juzgar un asunto que ya había sido juzgado previamente, algo que normalmente en derecho no se suele hacer. Efectivamente, va en contra del principio de cosa juzgada y al final lo que hace la Audiencia Provincial de Madrid es aplicar un principio superior, que es el principio de eficacia, establecido por la Unión Europea, y entonces por eso evita ese problema procesal que impedía que se pudiera volver a analizar esos procedimientos. ¿Y qué deberían hacer nuestros espectadores si consideran que pueden interponer una demanda de este tipo, que quieren, pues digamos, reclamar? Pues desde luego lo inicial es primero una reclamación ante el banco y hacer una reclamación extrajudicial y luego ponerlo en manos de un abogado para que presente la correspondiente demanda. Y teniendo en cuenta además que en las cláusulas abusivas de una hipoteca no se reducen solo a la cláusula suelo, puede haber otra serie de cláusulas que, aunque pueda estar en duda la devolución retroactiva si hubo un procedimiento anterior, pues siempre habrá otras cláusulas que se podrán reclamar, como son los gastos, la comisión de posición deudora, los intereses de demora. Entonces siempre puede haber esa vía de escape para evitar los riesgos de un procedimiento que a lo mejor no pueda tener toda la seguridad. Claro, porque cuando hablamos de cláusula suelo es importante explicar que se trata de ese epígrafe, digamos, incluido en un crédito hipotecario en el que, por mucho que baje el Euribor, si nosotros tenemos esa cláusula al 3%, el Euribor está al 1%, pero vamos a pagar siempre el 3%, ¿verdad? Efectivamente. De hecho, el nombre cláusula suelo es un nombre inventado. En la escritura no pone eso. Simplemente pone la cláusula tercera bis, que es donde se regula el tipo de interés variable. Normalmente en un epígrafe al final de todo, donde nadie lo lee, pues que nuestro tipo de interés no puede bajar del 3%, por ejemplo, o subir del 5%, que sería una cláusula techo. ¿Y es ilegal incluir cláusula suelo a día de hoy? El término ilegal no es correcto para las cláusulas suelo, ni siquiera para las cláusulas multidivisa. El problema fue la falta de transparencia. Es decir, a día de hoy, si me lo explican bien, yo puedo firmar una hipoteca con cláusula suelo y no pasa absolutamente nada. El problema es que se vendían o se establecían en los contratos sin la suficiente información. Es decir, el cliente no sabía el riesgo que asumía de que su préstamo no bajara. Lo mismo que pasa con las multidivisas. El cliente no sabe el riesgo que asume por el tipo de cambio que puede afectar pues, al yen respecto al euro y firma una hipoteca sin saber el riesgo que asume. Y por eso es falta de transparencia y por eso es una nulidad que es caso por caso, no es generalizada. De hecho, me imagino que la manera de informar a los clientes a la hora de firmar un crédito también habrá cambiado, ¿no? Sí, se ha modificado muchísimo. De hecho, hay un protocolo nuevo que consiste en que uno tiene que ir al notario. El notario, reunido solo con el cliente, le explica todos los términos del contrato. De hecho, es casi como un examen en el que te preguntan si sabe si tiene comisión de apertura, sabe si tiene cláusula suelo y toda una serie de cuestiones. Hay una serie de días de información obligatoria y de periodo previo en el que tiene que pasar como de análisis de esa escritura y luego se tiene que firmar, pues creo que es a los 15 días. O sea, claro, que la información para que nadie diga, yo no lo sabía, ¿no? Exacto. ¿Y qué consejo le podemos dar a una persona que vaya a firmar una hipoteca? Porque claro, hablamos de conceptos pues, con los que no todo el mundo está familiarizado, ¿no? A veces términos económicos que son difíciles de comprender y encima cuando tiene pues 20 hojas por delante a lo mejor. Exacto. Entonces, por un lado es el asesoramiento, desde luego, tener asesoramiento especializado siempre ayuda, pues en esas cosas que no entendemos. Lo otro es hacer una comparativa siempre, intentar acudir a varios bancos para ver cuál de ellos nos ofrece las mejores condiciones, tener en cuenta que hay un parámetro que es la TAE precisamente establecida para poder comparar unos préstamos con otros, y luego hay cláusulas que es que no podemos evitar que nos las pongan. Entonces también existe la posibilidad de, una vez firmado el contrato, reclamar todo aquello que pueda ser abusivo, como era en su momento los gastos. Por mucho que yo negociara, los gastos me los iban a imponer. Entonces, bueno, pues después de firmar la escritura se puede reclamar también. ¿Y de cuánto dinero podemos estar hablando? ¿Cuánto podemos haber pagado de más?
Me imagino que depende obviamente del importe del crédito, ¿no? De cuánto dinero hayamos pedido al banco, pero ¿qué diferencia nos puede suponer? Por cláusulas, bueno, por cláusula suelo se da una circunstancia en Canarias un poco especial, y es que el mayor número de afectados eran clientes de la antigua Caja Canarias y de la antigua Caja Insular, que ahora todo ha confluido a CaixaBank. Y estas dos entidades dejaron de aplicar la cláusula en el año 2015, con lo cual las cantidades a devolver rondan en torno a los 5.000, 10.000 euros. Sin embargo, nos encontramos en la península con otro tipo de bancos, tipo Unicaja, Ibercaja o alguno de estos que no la ha retirado, con lo cual las cantidades a devolver se multiplican, porque estamos hablando de 7 años más pagando mes a mes una cuota incrementada. Claro, es que hablamos de mucho dinero. Sí. Además, ahora se prevé que el Euribor, ese interés que tienen las hipotecas, pues continúe creciendo incluso hasta el año que viene. Depende, lo que paguemos de más, de si tenemos un interés fijo o un interés variable, ¿verdad? ¿Qué se recomendaría a la hora de firmar una hipoteca? ¿Usted cree que hay uno que sea más recomendable que otro? A la hora de decidir fijo o variable, sí. Yo ahí diría que es una cuestión ya del perfil de la persona y de la situación económica que tenga. Es decir, si yo firmo un préstamo hipotecario y quiero saber que nunca en la vida voy a pagar más de 500 euros, entonces cojo un tipo fijo para que esté siempre en 500 euros y sepa que a lo mejor hay un tiempo en el que pierdo porque no me beneficio de un tipo de interés bajo, pero también habrá un tiempo en el que probablemente gano porque no me voy a perjudicar de las subidas. Sin embargo, si yo tengo un perfil un poquito más arriesgado y quiero jugar un poco y tengo un colchón económico para pagar una cuota superior, puedo optar por un variable para intentar pues, beneficiarme de esta situación actual en la que el Euribor está bastante bajo. Claro, habría que analizar cada caso concreto. ¿Y cuánto se nos podría incrementar la hipoteca con este ascenso del Euribor que se prevé? Pues ahora mismo no lo sé, creo que estaba en menos 0,5 y ahora ha llegado a menos 0,2, pues estamos hablando de 0,3 puntos de diferencia. Claro, depende mucho del capital sobre el que lo apliques. Es imposible de calcular. Yo creo que estaban hablando de unos 100 euros o 500 euros al año. ¿Y se podría, si nosotros tenemos, por ejemplo, una hipoteca a interés fijo y queremos cambiar la variable, lo podemos hacer a posteriori? Sí, sí. Firmar una hipoteca no quiere decir que la vayamos a tener siempre para toda la vida con la misma entidad. Lo podemos cambiar y podemos incluso negociar con el banco y cambiar las condiciones. En eso no hay ningún problema. Pues Carolina García, abogada experta en Derecho Bancario, gracias por habernos ayudado a aclarar estas cuestiones. Buenos días.